Y bueno, en el próximo periodo electoral, el partido de Morena se habla de que va a estar acaparando la mayoría de las candidaturas, esto según estimaciones de especialistas de la Universidad de Guadalajara. Y para ampliarnos esta información, el día de hoy yo saludo con muchísimo gusto al doctor Andrea Busolotti, él es integrante del Observatorio de Procesos Políticos y Electorales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctor, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Buenos días, Arey. Un saludo a todos los de Radio Escucha. Doctor, platíquenos acerca de este estudio que se realiza. Es decir, estamos hablando de que, pues, en este proceso electoral, pues el tema de las coaliciones está generando un impacto importante. Estamos hablando de que, pues, se habla de que serán muchas las candidaturas que estén dándose a conocer por parte de la coalición. Se habla de que, pues, Morena va a estar acaparándolas. ¿Qué nos pudiera ampliar en relación a este tema, doctor? Pues lo que se nota de los acuerdos, porque hay que hacer una premisa, tal vez uno lo da por sentada y no es así. Eh, para hacer coaliciones los partidos tienen obligatoriamente que registrar ante el Instituto Electoral, el nacional y los estatales, unos convenios. Y lo que se les pide muy estrictamente es que indiquen a cuál partido se va a asignar la candidatura según el tipo de cargo. Y eso significa en las diputaciones, en todos los distritos, a qué partido, y también a nivel subnacional, en los mismos distritos locales y en los municipios. Entonces, como observatorio, nos dimos un poco la tarea de ver esos convenios para esos cargos, también para las candidaturas a gubernatura en los estados donde se renueva gubernatura, para las fórmulas en el Senado de la República y para las candidaturas en la Cámara de Diputados. Y lo que resulta de los convenios es que efectivamente, pues bueno, primero se usa mucho las coaliciones porque nosotros cuando presentamos el informe había el dato de 255 distritos federales para ambas coaliciones. Morena y sus aliados iban a modificar el convenio, en ese caso reduciendo el número de 255 a 240, pero si estamos hablando de 240 sobre un total de 300, vemos que es algo muy sistemático por parte de los partidos políticos. Vale algo parecido en la otra coalición, que de entrada son 255, habían anunciado una modificación hasta tener 298 candidatos de coalición en la de PRI, PAN y PRD, y eso nos dice que los partidos pues buscan aliarse porque probablemente se sienten débiles, se sienten con eh, una mala imagen ante la opinión pública, y sumar los votos entre distintos partidos puede ser una manera para ser competitivos en elecciones sin tener que renunciar, digamos así, o cambiar ciertos hábitos que tienden a ser cuestionados por la gente. Por el tema de Morena, digamos, el tema de Morena tiene que ser visto también en comparación con la otra coalición. De no comparar no se entendería ese tipo de afirmación. Pero el punto es que Morena, cuando hace coalición, no es un socio a la par de los otros partidos. Y por lo tanto, porque por las últimas elecciones, porque de ahí ha sido expresado el presidente, porque ha sido el partido mayoritario en los últimos dos procesos, y por lo tanto, aunque se una con el Partido Verde, el Partido del Trabajo, hay dos cosas que destaca. Primero, el hecho que en proporción en los acuerdos Morena se asigna así una cantidad más alta de las candidaturas que da a los otros partidos. El dato de las candidaturas federales eran 161 candidatos de Morena, 68 del Partido Verde, 46 del Partido del Trabajo. Es decir, se nota cómo la balanza está inclinada en favor del partido más grande. El otro dato es que Morena tiene también una capacidad de ser atractivo en las elecciones locales para muchos pequeños partidos, para aquellos partidos que no tienen registro nacional, pero tienen registro estatal. Y si nosotros vemos, hay algunos casos que son muy llamativos. En el caso de Chiapas hay una coalición de 6 o 7 partidos, ahorita voy a memoria, espero no fallar con el dato, algo parecido ahí en Morelos, donde
muchos partidos locales se suman a Morena para tratar de pues, obtener registro y representación. Pasa algo, a final de cuentas, parecido también aquí en Jalisco, donde se ha hablado en su momento de mega alianza, porque además de los tres partidos nacionales, participan tanto Futuro como Hagamos. Sentido, doctor, hay riesgos, es decir, estamos hablando de que esta coalición, pues si bien está hecha o hay partidos que simplemente buscan evitar quedarse sin el registro a nivel nacional, si bien buscan salvarse, seguir permaneciendo en las boletas, también está el tema de que se está buscando obtener la mayoría en el Congreso de la Unión, es decir, ¿qué riesgos se ven ante de esta cantidad de candidaturas que se está asignando Morena? Pues yo creo que hay dos riesgos, pero que son riesgos de la política. El primero es que cuando luego se termine la elección, es algo que ya pasó en 2018, es algo que ya pasó en 2021, pero pues que los candidatos que han sido asignados a algún partido minoritario, luego pasada la elección, esa idea muy mexicana del chapulinismo, ¿no? Los transfugas. Pese a haber sido candidatos a lo mejor de un partido minoritario, después de la elección se brincan al grupo mayoritario. Y eso, pues, puede pasar y normalmente lo indico como riesgo porque si bien a nivel individual, o sea, que un individuo se cambie de partido puede pasar y de por sí no es una cosa mala, pero cuando se convierten en flujos, en migraciones de políticos de un partido a otro, tienden a dejar con un mal sabor de boca a la ciudadanía, porque si yo te voté porque eras de un partido y luego resulta que estás en otro. Ese es un primer riesgo. Un segundo riesgo es también un poco de generar confusión en la ciudadanía, es decir, en los electores que evidentemente sí saben que hay una coalición, saben que hay candidatos comunes, pero que con toda la razón del mundo no tienen tampoco la posibilidad, el tiempo, la necesidad, ¿por qué no?, de poder conocer hasta fondo cómo están hechos los convenios, la biografía de los políticos, etcétera. El punto es, si uno no tiene con suficiente información, puede quedarse bastante confundido. Y eso implica que a lo mejor un elector vota, que es proclive a apoyar Morena, porque ha aprobado el presidente, porque ha estado contento del actual sexenio, o porque, aunque no esté contento, pues están aún más enojados con los partidos que anteriormente habían gobernado. En fin, el punto es, a lo mejor un elector que vota a la coalición, al final termina por darle el voto a un partido, a un candidato que no, el cual no tiene una opinión positiva y hasta que a lo mejor no es del partido que quiere votar. Porque yo voté por Morena y resulta que es electo una figura del Verde, del Partido del Trabajo, que desconozco, hasta a lo mejor que puedo tener una opinión negativa. Quede claro, vale lo mismo con la otra coalición, eso hay que ser muy coherentes, no es que vale solo por la coalición mayoritaria. También en la coalición PRI-PAN-PRD puede suceder que el elector vote PRI y luego se encuentre electo un panista que desconoce hasta que a lo mejor no aprecia como líder político. Entonces, eso es otro riesgo, es decir, que se genere confusión en los electores y que los electores al final de cuentas terminen por estar insatisfechos porque dice yo voté por el partido en que me identifico, pero eso produjo la elección de un diputado, de un alcalde con el cual no me identifico. Creo que esos dos son los principales problemas de ese tipo de escenario. ¿Qué está pasando, doctor, con la política hoy en día? Es decir, hace años era impensable que el PRI y el PAN estuvieran unidos, por ejemplo, ahora lo vemos PRI, PAN, PRD. En el caso de Morena, pues con toda, como le llaman coloquialmente, con toda la chiquillada, esta combinación de ideologías, es decir, ¿por qué se hacen hoy en día las coaliciones? ¿Solamente para salvar a los partidos, solamente para obtener espacios? ¿Ya se deja de un lado la ideología que tanto se presumía en años anteriores en las fundaciones de cada partido político? ¿Qué lectura se le puede dar ante el escenario que hoy se vive en estas elecciones, doctor? Pues en primer lugar que lo que tú dices como solamente, es decir, solamente para salvar los partidos.
desde la perspectiva de los partidos, no es solamente, o sea, es es una necesidad de sobrevivir que para cualquier organización, para una empresa, para una organización, primero vivir y luego viene todo lo demás. Y entonces no la debemos, digamos, disminuir en importancia. Es cierto que hacer alianzas puede generar un problema de punto de vista ideológico. Y aquí hay que ser otra vez precisos en la idea no de darle la razón a uno o al otro, pero siendo lo más riguroso posible, porque efectivamente si uno observa la coalición de Morena, pues Morena y Partido del Trabajo son aliados constantes desde hace 3 procesos electorales prácticamente. Tienen una tradición política que tiende a ubicarse en el espectro de la izquierda o centroizquierda, así que tampoco ahí habría, digamos, ese problema de la identidad ideológica. Tal vez el problema se ponga un poco cuando se incluye en la coalición el Partido Verde, y no tanto por la naturaleza ideológica, sino porque el Partido Verde en elecciones anteriores había sido un aliado histórico del PRI, y si bien recordamos en 2000, en el año de la primera alternancia, hasta había sido aliado del PAN. Por lo tanto, ahí lo que tal vez puede un poco crear una mala imagen es esa tendencia del verde a aliarse con una gran variedad de fuerzas políticas. En el caso de la coalición PRI-PAN probablemente impacta más el hecho que hayan, y PRD, porque también PRD viene de una tradición, es decir, el PRD de una tradición de izquierda que se había enfrentado al PRI en los años 80. El PAN de haber sido la oposición, como la llamaba Soledad Loaiza, la posición leal, la posición histórica al PRI por muchas décadas. Entonces, ahí probablemente la síntesis de esos 3 partidos sí impresiona más y pues deja un poco sorprendidos. Pero no debemos olvidar que pues, no todo se explica no solo en términos ni de ideología ni de interés particular de los partidos. No cabe duda que en los últimos años el liderazgo de López Obrador y su presidencia han generado otro tipo de confrontación en la sociedad. Es decir, algunos lo llaman, yo sería un poco cauteloso con ese término, pero para para retomar lo que está en el debate. Hay quien habla de polarización afectiva en lugar de polarización ideológica. Y eso, dicho con peras y manzanas, significa que ahora la sociedad probablemente no se divide tanto sobre la sociedad mexicana, sobre visiones del mundo, qué tipo de sociedad, sino sobre la simpatía o hostilidad hacia un liderazgo carismático. Por lo tanto, si bien PRI, PAN y PRD por mucho tiempo ideológicamente eran, la verdad, los opuestos, ahora en la coyuntura actual, en ese escenario donde la polarización está en el sentido de o con el presidente o del lado opuesto del presidente, coyunturalmente esas 3 fuerzas políticas se encuentran del mismo lado y del lado opuesto del presidente. Claro que a una persona a lo mejor de un poquito más de años de edad, y no hablo de mucho, de 30 o 40 años para arriba, probablemente ese tipo de escenario puede dejar un poco desconcertado. Y hablando de escenarios, doctor, preguntarle, si me lo permite, en el caso de Jalisco y también por las tendencias que hay y por lo que se ha visto en otros estados del país como Yucatán, como en el mismo Querétaro, donde se ha habido o se han dado ya rompimientos, se han dado desbandadas de los mismos integrantes de Morena ante las decisiones, ante esta asignación de candidaturas. Es decir, ¿para Jalisco se pudiera prever un escenario similar? Bueno, la esfera de cristal no la tenemos. En otros estados sí se han dado tensiones, roces, rompimientos de algunos grupos. Eh, Aquí también Morena ha presentado varios liderazgos y varias personalidades. Entonces, no sé, descartarlo por completo, decir que no va a pasar, sería un tanto imprudente, pero pues también no está escrito en ningún lado que deba suceder. Lo que sí es, digamos, ¿por qué eso sucede en otros estados? ¿Por qué puede replicarse todavía?
Y la respuesta a esa pregunta está en el hecho de que Morena ha crecido tanto electoralmente y en clase dirigente en los últimos años, que ahora dentro del partido hay, aunque no se formalicen, aunque no se den nombres y grupos, pero hay grupos, liderazgos, personajes que bajo el paraguas de Morena, que saben ser el más competitivo en las elecciones, pero pelean por cargos, por posiciones estratégicas. La paradoja es que probablemente en ese caso la pelea es más previa a la selección, es decir, la verdadera pelea es para estar en la boleta, para tener los cargos que tienen mayor posibilidad de ser ganadores dentro de el universo de Morena. Pero sí, Morena creo que ya se nota, es una realidad que tiene ese elemento que lo unifica y que es el liderazgo de Andrés Manuel, pero debajo de ese liderazgo ya empiezan a manifestarse otros personajes, grupos, líderes, que no hacia Andrés Manuel, pero sí entre ellos buscan, entretienen unos conflictos de poder. Pues yo le agradezco mucho, doctor, por permitirnos platicar el día de hoy con usted. Espero pronto volver a hacerlo y que pues sigamos hablando en torno a todo lo que está viviéndose con el tema de las coaliciones, con el tema también pues ya del proceso electoral. Muchísimas gracias, doctor. Le deseamos que tenga un excelente inicio de semana. A ustedes que estén bien, saludos a todos.